Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy hablándoles de arrendamientos urbanos, lo prometíamos la semana pasada y lo prometido es deuda. Hoy hablamos con Ovidio Menéndez Villar, que es especialista en arrendamientos urbanos y también mediador. De ese tema o de esos dos temas vamos a hablar hoy aquí en La Venia. Ovidio, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Arrendamientos urbanos, por cierto, que estuvo de actualidad hace un par de semanas con esas jornadas nacionales que fueron un éxito impresionante en el colegio. Cierto, fueron... Pero impresionante. Yo he visto la sala repleta hasta arriba, no cabía nadie. Sí, tuvo muy buena acogida, sí, muy buena organización y resultaron muy interesantes, sí. Pero estuvieron de moda con eso y estarán de moda hasta que se acabe el año. Sin lugar a dudas. Por cierto, tengo la sensación de que el tema de los arrendamientos urbanos con la reforma de la ley todavía coge más fuerza, ¿no? Sí, los arrendamientos urbanos, la reforma que hubo fue el año pasado, en el 2013, afectó fundamentalmente a los arrendamientos de vivienda, recortando el plazo de duración mínima y también el plazo de la prórroga y etcétera, y otros cambios importantes. La cuestión está en la ley de 1994, en vigor desde 1995, que es la que regula todos los arrendamientos, los regímenes actuales y los pasados. ¿Qué podemos hablar de las novedades con respecto a la ley de arrendamientos urbanos? Vamos a ver, en cuanto a los arrendamientos urbanos, la importancia que tiene este año 2014 es que en este año se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la ley de arrendamientos urbanos actual. Y eso trae implicaciones para los arrendamientos que se venían llamando antiguos o sujetos a la ley de arrendamientos urbanos de 1964. Consisten fundamentalmente en que en este año todo lo que es arrendamiento de local de negocio cuyo arrendatario sea una persona jurídica tienen una fecha de extinción que es el 31 de diciembre de este año. Eso va a generar, yo no sé si problemas, pero va a generar mucha actividad. Sí, no tanta quizá, lógicamente es una novedad, es una cuestión importante, pero no tanta porque los arrendamientos de local de negocio, dentro de que hay más arrendamientos de local de negocio que de vivienda, pero los arrendamientos de locales de negocio sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 que puedan quedar afectados por este plazo de extinción, esta fecha de extinción, el 31 de diciembre, yo considero que no son tantos. Y luego, dentro de que no son tantos, la situación económica actual marca el hecho de que no se vayan a extinguir tantos contratos o si se extinguen, las partes vayan a convenir el darles continuidad al arrendamiento. Los arrendamientos urbanos en la actualidad son prácticamente un grupo importante dentro del mundo de la abogacía, es decir, que especialistas como tú se dedican única y exclusivamente a este tema. Desde el punto de vista del arrendador y del arrendatario, de los dos. Sí, independientemente, sí. La abogacía ya sabes que tiene que estar abierta a cualquier persona que tenga un problema, que tenga una cuestión que solucionar. Y se tratan desde el punto de vista del arrendador o desde el punto de vista del arrendatario. Y ahí hay mucha entrada también para la mediación de la que hablaste antes. En materia de arrendamientos es una materia que puede ser muy propicia para la mediación y que yo creo que de hecho lo acabará siendo. Pues hablamos de mediación. Mediación en este tema concreto. ¿Es recomendable? Yo creo que la mediación es recomendable en todo supuesto. En todo supuesto, la mediación tiene un papel importante que cumplir y yo creo que lo acabará cumpliendo. Quizá no vaya mucho con la forma de ser nuestra, porque es una institución que proviene del derecho anglosajón, pero acabará entrando y acabará funcionando muy bien. Hay muchas personas interesadas e impulsando el asunto de la mediación. En el colegio tenemos unos cuantos ejemplos de cómo el colegio está impulsando la mediación y se acabará imponiendo, si no en todos los asuntos, sí en una gran parte de ellos. ¿Cuáles son los casos, Ovidio, más comunes en los que se puede utilizar la mediación? En la mediación cabe, bueno, por ejemplo, vamos a descartar la cuestión relativa a la falta de pago de la renta, porque bueno, ahí no hay mucho que mediar.
El arrendador quiere su renta, el arrendatario no quiere o no puede pagarlo, porque muchas veces es que no puede, ¿no? Pero luego hay toda una serie de cuestiones, que si repercusiones de obras, que si gastos de comunidad, que si de repercusión de las derramas extraordinarias al arrendatario, al inquilino, derramas que está pagando el arrendador, cuestiones de conservación, de reparación de la cosa arrendada. La mediación tiene mucho campo en los arrendamientos, sí. Y ahora con la entrada la llegada del 31 de diciembre del 2014, también lo puede tener, porque muchas veces el mediador solo tiene que impulsar a las partes porque están deseosas de llegar a un acuerdo las dos y no acaban de encontrar el punto común, y el mediador tiene que buscar ese punto común para que alcancen, y el arrendador al 31 de diciembre, si es un arrendatario solvente, es un arrendatario que le paga, es un arrendatario que tiene un negocio establecido, no va a tener mucho interés en que se extinga ese arrendamiento. Pudiera ser cuestión de que, a pesar de la renta actualizada, pues la renta actualizada no sea la de mercado y pudiera darse una cuestión por ahí. El arrendatario que está establecido en un local de negocio, que tiene un arrendador conocido, que tiene una clientela, que está ya tiene el negocio abierto desde hace muchos años, pues tampoco va a tener interés en que el arrendamiento se extinga y tener que proceder al cambio de ubicación con todo lo que ello supone de pérdida de clientela siempre. Hay puntos para la mediación en materia de arrendamientos abundantes, sí. Además, son relaciones de hace muchísimo tiempo las que pueden tener un arrendador y un arrendatario en este tipo de locales, ¿no? Claro, entonces es lógico que exista incluso un vínculo de amistad entre los dos después de tanto tiempo. Claro, llegar al 31 de diciembre y decir, oye, esto se acabó, bueno, no es muy lógico. No, no lo será, no. Por eso te digo que la incidencia que pueda llegar a tener, yo creo que no va a ser tanta como se supone o como podría tener en otras circunstancias económicas. Porque estas rentas, aunque están actualizadas, no alcanzan muchas veces a lo que pudiera ser una renta de mercado. Si el mercado de alquiler, el mercado inmobiliario, la economía en general y el mercado inmobiliario en particular estuviera en otra situación económica, estuviera más boyante, estuviera mejor, pues sí daría lugar a más conflictos, porque el arrendador pretendería extinguir el contrato o la continuidad a base de una nueva renta, de alguna forma. Pero ahora mismo no está en la situación ni para los arrendadores que les quede el local vacío, ni para los arrendatarios andar trasladándose de local. ¿Existen baremos a la hora de incrementar las rentas que, bueno, se denominaban antiguas? Bueno, las actualizaciones de la renta se produjeron en su momento durante los 10 primeros años, como máximo, de la entrada en vigor de la ley, aplicando los IPCs, y a partir de ahí se viene revalorizando en el IPC. Sí, pero me refiero a partir del día 31 de diciembre, cuando se extinguen ese tipo de rentas. No, tendrán que convenirla arrendador y arrendatario. Y ese, vuelvo a insistir, ese puede ser un buen punto también para la mediación. Si no, ¿qué nos queda? Pues uno de los dos tendrá que, si las dos partes están intransigentes, uno de los dos, si quieren la continuidad del arrendamiento, uno de los dos tendrá que ceder. Y si no, pues el arrendador tendrá que comunicarle bueno, no es preceptivo conforme a la ley, pero bueno, si es conveniente, tendrá que comunicarle al arrendatario la extinción del arrendamiento, y que por tanto el 1 de enero del 2015 tendrá que dejar el local vacío. ¿Hay derechos eso no será bueno para ninguna de las dos partes en general. ¿Hay derechos ya consumados por parte del arrendador, del arrendatario en este caso? No, ninguno, no. La extinción es... Es decir, que a partir del 31, si quien arrenda ese local no quiere seguir, no va a seguir. Exactamente. Podrá seguir contra la voluntad del arrendador, y el arrendador tendrá que acudir al juzgado para el correspondiente desahucio por expiración de plazo. En este caso, de plazo legal, porque es el plazo lo fija la ley, el término, más bien, el 31 de diciembre de 2014. Pero como se suele decir, y tal y como están las cosas con la crisis, no está el horno para bollos, ¿no? No lo está, no. La verdad que no lo está. Solo hay que darse un paseo por la calle para ver el número de locales que están vacíos, y por eso una extinción contractual. Los arrendadores tienen los locales
para estar alquilados y producirles una rentabilidad, una renta. Los arrendatarios están para explotar un negocio y por eso digo que sería gravemente perjudicial para las dos partes que por unas pequeñas diferencias que pudiera haber no pudieran llegar a un arreglo. Y no vamos a andar con tonterías, nos quedan muy poquitos meses para el día 31, con lo cual tenemos que empezar a agilizar la historia, tenemos que empezar a llegar a acuerdos ya, estamos en octubre. Sí, claro, claro. Bueno, de hecho muchos están ya solucionados, ¿eh? Muchos están solucionados ya y están prevista ya la continuidad del arrendamiento. Yo entiendo que la continuidad del arrendamiento es mejor mediante la celebración de un nuevo contrato. Mediante la celebración de un nuevo contrato entre las mismas partes, con el plazo que estipulen, lo cual no iba a ser más, es la misma solución que convenir la continuidad del que existe ahora. Lo que pasa es que yo entiendo que ahí la ley es imperativa en ese sentido, dice se extinguirán. Entonces, en su consecuencia, yo creo que la continuidad en el arrendamiento tiene que venir de la mano de un nuevo contrato. ¿Cuáles son las cualidades, Ovidio, que tiene que tener un mediador para lidiar este toro? Pues las propias de toda mediación, ya sabes, hay que empoderar a las partes para, lo primero de todo, concienciarlas de que en su mano está alcanzar un acuerdo y de que el acuerdo que alcancen será la mejor solución para ellos. Eso es lo primero, es convencer a las partes de que en su mano está solucionar el asunto. Pero tienes que ser de que un poco... tienen que venir con una voluntad, tienen que venir con una disposición. Tienes que ser un poco psicólogo, ¿no? Hay que manejar, sí, hay que manejar un tanto la psicología, sí, hay que manejar la psicología. Pero además tú estás tratando con dos, en muchos de los casos, con dos personas completamente distintas. Dos partes con dos intereses que, aunque sean o puedan confluir en lo mismo, tienen dos personalidades completamente distintas, dos maneras de ver la vida completamente distintas y de ver el negocio completamente distintas, ¿no? Exactamente. Y lo primero que tiene que hacer el mediador, yo creo que es comprender a las dos partes. Tener capacidad para ponerse en el lugar de uno y tener capacidad para ponerse en el lugar del otro, encontrar o pensar el punto común y guiar a las partes hacia ese punto de encuentro. ¿Cuál es la dinámica que se utiliza? Primero te reúnes con una parte, después con la otra, después con los dos. ¿Cómo se hace una mediación? Cada mediador utiliza su procedimiento. Yo prefiero reunirme primero con las dos partes. No primero con una y luego con la otra, sino primero con las dos partes, explicarles lo que es la mediación, que firmen el correspondiente, si es caso, acta de comienzo de la mediación. Y luego ya, en función del asunto en concreto, pues puede haber más reuniones con las dos partes o puede haber reuniones individuales. De las reuniones individuales con una parte hay que ponerlo en conocimiento de la otra. ¿Tiene que ver esto algo con arrendador y arrendatario en pisos de alquiler? También, claro, y ahí casi más o tan importante, en el local de negocio estamos hablando. Siempre se habla de personas, ¿no? Detrás de los negocios y detrás del dinero y detrás de todo están las personas. Pero en el arrendamiento de local de negocio el dinero ocupa un primer plano. El arrendatario está ahí para tener un negocio, para ganar dinero, poder vivir y pagar la renta, entre otras obligaciones. En cambio, en el arrendamiento de vivienda estamos ya en unos intereses superiores, entiendo yo, a lo que es puramente material de la rentabilidad, ¿no? Que es el que es la vivienda de una familia, es la vivienda de una persona, es un interés muy alto, ¿no? Y entonces ahí tienen que ser las dos partes muy cuidadosas y muy atentas a los intereses de la otra, ¿no? Bueno, el último problema que se puede suscitar, evidentemente, es el impago de la renta, el impago en un local o el inquilino con respecto a quien le arrenda la vivienda. Pero existen otros problemas que se suscitan. Por ejemplo, ¿puedo realizar obras? ¿Cuándo puedo realizar obras? ¿Cuándo se puede extinguir el contrato porque en un momento determinado el arrendador tenga hijos y, bueno, pues tenga la necesidad de traspasarlo a ellos, etcétera? Claro, son muchos problemas los que se dan, ¿no? Exactamente, porque si los arrendamientos son dinámicos.
Es decir, el arrendamiento, bueno, como contrato de tracto sucesivo que es, pues bueno, continúa y en el tiempo. Pero este dinamismo produce cambios de situaciones, produce, si la comunidad ha dispuesto a arreglar la cubierta, las fachadas, y eso supone para el arrendador una derrama extraordinaria, si lo tiene que asumir el inquilino en todo, en parte, el inquilino que considera que, bueno, pues que se produce una avería y considera que es el arrendador quien le tiene que hacer esa reparación. Como es un arrendamiento, es un contrato, es una relación de larga duración, en principio, pues surgen continuamente un problema detrás del otro, ¿no? Y con la última reforma de la ley de arrendamientos urbanos, ¿existen novedades legislativas con respecto a esto? Para los inquilinos de vivienda, sí. Para los inquilinos de vivienda... ¿Podemos resumir lo más importante? Sí, lo más importante, aparte de todas las cuestiones de inscripción en el registro de los contratos de arrendamiento, que, bueno, yo creo que eso tiene una finalidad muy clara, que es darle una protección a los nuevos grandes arrendadores de España, que son los bancos, a través de sus sociedades, ¿no? Ahora mismo son los grandes arrendadores, son los que se han tenido que hacer con infinidad de predios y muchos de ellos alquilados, y yo creo que eso va a darle, o muchos predios que van a destinar al alquiler, porque la venta está como está, y yo creo que eso ha intentado favorecer a estas sociedades. Pero la fundamental es en el arrendamiento de vivienda es que los celebrados a partir de junio del 2013, los arrendamientos durarán mínimo, la duración mínima del arrendamiento baja de 5 a 3 años, se reduce de 5 a 3. La prórroga, que antes era, en el caso de que antes, llegados los 5 años, ninguna de las dos partes y el arrendamiento se prorrogase, esta prórroga era de 3 años, ahora pasa a ser de 1 año. Y ahora el arrendador efectivamente puede, simplemente con un preaviso, exigir al inquilino que abandone la vivienda, así, para que pase a ocuparlo por necesidad, fundamentalmente. Debido a la crisis, Ovidio, los jueces son un poco más sensibles ante los problemas que puede tener el inquilino, el arrendatario. No tiene mucho margen, no tienen margen los jueces para actuar de una manera o de otra. Ante una falta de pago de renta, bueno, cualquier abogado, incluso aunque promueva por el juicio por parte del arrendador, tiene una sensibilidad especial en estos tiempos respecto de estos supuestos, ¿no? Pero es que no cabe más opción. Es decir, que son cosas absolutamente distintas lo que es una renta, lo que es una hipoteca, por ejemplo, ¿no? Es decir, que son dos historias que no tienen nada que ver. No, bueno, tiene que ver parecido de que, bueno, pagas, normalmente la hipoteca las pagas todos los meses también, etcétera. Pero el arrendamiento, el impago de la renta da lugar a situaciones muy difíciles, muy complicadas, muy penosas, muy penosas. Pero hay que comprender también que el arrendador tiene el piso para alquilar y que no es la función del arrendador hacer esa función social de subvencionar o de atender las necesidades de la gente en cuanto a vivienda, ¿no? En esos casos, la figura del mediador es importantísima. Sí, porque siempre cabe un arreglo, sí. El arrendador puede esperar un poco a ver si la situación del inquilino mejora, bueno, se pueden llegar a acuerdos, reducir temporalmente la renta para favorecer al inquilino el poder pagarla, bueno, sí, se puede. De las jornadas que hemos realizado, Ovidio, ¿cuáles serían las conclusiones a las que hemos podido llegar en ellas? Las más importantes. Bueno, las más importantes, como dijo Alberto Torres, que fue quien hizo la conferencia antes que la mía, bueno, él lo denominó, la situación de los arrendamientos urbanos la denominó como caótica, ¿no? Yo no diría caótica, pero sí compleja, muy compleja. Muy compleja, y esa complejidad viene dada porque hay ahora mismo, podemos decir, 4 regímenes de arrendamientos coexistiendo, ¿no? Coexistiendo. Un contrato de arrendamiento que te llega al despacho por primera vez, puede estar acogido a uno de estos 4, y es lo primero que hay que determinar. O sea, la situación compleja de los arrendamientos urbanos. Y, bueno, la segunda conclusión es que la reforma esta del año 2013
ha sido favorecedora de los intereses de los grandes arrendadores. Consecuentemente, por ser el contrato que es, si es beneficiosa para el arrendador, hay que entender que es perjudicial para el inquilino. Históricamente en España hemos tenido siempre la tendencia de comprar, pero últimamente está cambiando esa tendencia, algo que otros países llevan muchísimos años en boga, es decir, llevan practicando. ¿Tenemos que aprender de otros países en este aspecto? Yo creo que sí, y no sé si tenemos que aprender, pero si no nos van a hacer aprender, porque ahora mismo, por poner un ejemplo, ¿no? Una pareja que quiera iniciar su vida en común y que quiera independizarse, el acceso a la vivienda lo tiene francamente difícil con la restricción de crédito, tanto ya en la concesión, en los requisitos que piden en la concesión, como luego, en caso de concedértelo, la limitación en cuanto al dinero que te dan. Ahora solo te dan como mucho el 70% del valor de tasación, lo que significa que hay que disponer del otro 30% para hacer la compra. Y eso es francamente difícil. Todos sabemos la situación laboral, lo de los empleos, la precariedad. Entonces, con esa precariedad no se pueden hacer aspiraciones de futuro, como puede ser el comprar y el poder hacer frente a una hipoteca durante 20, 25, 30 años. El arrendamiento es la solución. El arrendamiento es la solución porque es la única forma que tienen de acceder ahora mismo a una vivienda, entiendo yo. ¿Y en cuestiones legislativas podríamos aprender también de otros países o en eso estamos bien? No, yo creo que la ley es buena. La ley es buena. La ley es... ¿A quién protege más? Es clara. Yo creo que ahora mismo al arrendador. Al arrendatario, al inquilino, al inquilino, por referirme al arrendatario de vivienda estrictamente, la única garantía que tiene ahora es un plazo de duración mínimo de 3 años, que no me parece tiempo como para poder pensar y además luego con la limitación que hablábamos antes de que además en cualquier momento el arrendador puede, con un simple preaviso, pedirle que abandone la vivienda, ¿no? Decía lo del hijo anteriormente, ¿no? Bueno, es que mi hijo se va a casar y necesita el piso. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues mirar a ver y comunicárselo al inquilino y tendrá que acabar dejando la vivienda, sí. Bueno, por lo que veo el inquilino está un poco desprotegido. No está muy protegido, no. Está más protegido el arrendador ahora mismo, sí. Bueno. Y yo creo que por intereses económicos muy importantes. Eso nos daría para un programa, ¿eh? Nos daría para un programa el hablar en términos arrendador-arrendatario y no estaría mal, ¿eh? Me lo estoy pensando, hacer un programa con Ovidio y otras personas que puedan debatir sobre este tema, que me parece tremendamente interesante, sobre todo tal y como están las cosas en este país. Ovidio, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Avenida. A vosotros, muchas Carlos. Gracias. Nosotros volvemos, si les parece, la próxima semana aquí en la Avenida, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo.